Mi gente, aquí estamos con otro video más. Hoy nos toca una comparación, digamos un poco particular porque para mí no era tan justa, ¿no? Pero a petición de ustedes voy a hacer esta comparación. Iniciando con el precio, y es algo muy loco porque en precio están más o menos iguales. Prácticamente esta costará 5 o 10 dólares más que esta de aquí. Sin embargo, las diferencias de características son muy grandes. Eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en motivo de ergonomía, yo prefiero una ergonomía como esta. Ok, en cuanto hablamos de ergonomía, también me voy a referir al peso. Ok, esta es más ligera que esta, pero mucho más ligera porque es completamente de plástico. Es más, siempre lo dije que el plástico no me gustaba mucho, el plástico de aquí de la Lakemé. Sin embargo, la de acá tiene materiales muy premium. Pero, ¿qué pasa? Lo que he estado notando, no con esta, sino con Avil Pro, que la tengo más tiempo, que con el uso, que esta de aquí es muy potente. Con esta parte de plástico que tiene aquí, con el pasar del tiempo, también que le vas colocando el Cool Care, tiende como a este plástico como a pelarse, ¿no? Y eso sería un problema. En el caso de la Lakemé, que es completamente este plástico de aquí, pues no ha sucedido nada. Yo que dije que este plástico no era tan bueno, también debido a la temperatura es que se ha ido pelando aquí un poquito lo que es la Avil Pro, ¿no? Que la tengo guardada en este momento. Pero más allá de eso, los materiales acá los considero mucho mejor, ya que esta parte de acá es de metal y esto es un antideslizante. Los materiales de Lakemé no están malos, pero esta es una comparación, ¿no? Y los de acá son mejores. Ergonomía, la de acá es mejor. El peso, el de acá es mejor porque es más ligero. Que yo me siento mejor trabajando con esta máquina, que no es que sea incómoda, pero a medida de comparación prefiero esta. Ok, y ya ese es un punto que lleva la Lakemé. Otro punto muy bueno para la Lakemé, aquí pues digamos que los puntos son para las dos, ¿no? Porque me gustan en todas dos. Me gusta sea la cuchilla que viene aquí. Ok, que esta es una cuchilla híbrida, que la mía llegó muy bien, y la acá es una cuchilla taper. Sin embargo, me gusta muchísimo la cuchilla de la Lakemé, me gusta mucho. Si fuera por mí, le pusiera esta cuchilla acá para trabajar. Por ende, un punto para todas dos. Algo muy importante que tiene la Lakemé es esto que están viendo aquí, vean, la base de carga. Esta base de carga, okay, por cuanto la máquina cueste poco, creo que está alrededor de 25 dólares, una base de carga es muy importantísimo, a pesar que la máquina dura muchísimo, pues dura creo el doble de lo que puede durar esta. Lamentablemente así mismo para cargar, se carga, o sea, es demasiado tiempo para cargar. Yo la he tenido conectada hasta 6 horas y sigue cargándose, o sea, no sé cuándo es que termina, o sea, no hay una hora específica cuando termina. Cuando se está cargando está de color rojo, cuando está cargada está de color azul, para el que no lo sabe, porque muchísima gente me ha preguntado en cuánto tiempo se carga, qué pasa después de que ya está cargada. Pues cuando está cargada el color cambia a color azul, que dejen a cargar ahí, que carga durante mucho tiempo, y eso pues no lo sé si sería un problema más adelante, ¿no? Con la batería, porque tenerla siempre cargada y la máquina pues necesita mucha carga, no sé qué tan bueno sería o no sé qué problema traería. La palanca, a pesar de que aquí no abre mucho, ok, hay 5 posiciones, no abre mucho, la palanca funciona muy bien. Eso aquí fue un problema muy grande para la Lakemé y un problema que destacaba muchísimo. O sea que si alguien se frenaba a verle un punto malo a esta máquina, era eso, la palanca que trajo. Por ahí un par de personas me comentaron que no, que la palanca les llegó bien. Pues bueno, el 80% de las personas que me dijeron es verdad, la palanca viene malísima. Si a algunas personas les llegó bien, pues bien por ellos. Ok, a mí me llegó la palanca malísima, ustedes lo vieron en el video. En este momento tengo colocada la palanca de la 3235, que pues funciona bien. Pero la palanca de la M10 les va a ir de maravilla porque la venden, está disponible en AliExpress por 2 dólares creo y 2 dólares de envío. No gastan más de 5 dólares para arreglar la palanquita de aquí y tienen un maquinón. La Lakemé está aquí es un maquinón. Si tan solo pudiera la Lakemé invertir un poquito más en lo que sería colores, en lo que sería, no le puedo pedir que cambie materiales de construcción, pero sí que cambie colores, que haga variaciones para la gente, ¿no? En el caso puede poner aquí una cuchilla Faber, no una cuchilla híbrida, sería muy bien. Por eso sí, el punto de la palanca se va para la VGR. El botón de encender aquí es muy bien en todas dos, o sea, no es ningún problema en ninguna de las dos, mejor dicho. O sea, no es que sea un punto más o sea un punto menos, no es un problema, nada más, simplemente eso. Me siento bien con cualquiera de las dos. Forma de cargar, USB tipo C para esta y cargador propio para la Lakemé. Y ya saben, con la base de carga, problema arreglado. Ahora vamos a lo más importante, lo que sobresale la VGR sobre la Lakemé, la potencia. Pero pues por mucho, o sea, estamos hablando de que esta llega a 7000 y esta a 9000, que en la primera velocidad, esta digamos que sería así. Y la Lakemé, la segunda velocidad de la VGR. Y la Lakemé,
Si notaron, la Kemei es mucho más silenciosa. Tiene menos potencia que la VGR, pero no quiere decir que no tenga potencia. Tiene menos que esta, pero tiene potencia, ¿ok? Está bien, por eso es que esta yo la recomiendo para alguien que va a iniciar, porque la potencia yo creo perfecta para iniciar, ¿no? Sin embargo, esta de acá, si se dieron cuenta, no la puse en el video que les hice de las mejores clippers para iniciar, porque me parece que es una potencia muy loca. Quizás no te vas a acostumbrar también con los clics que tiene, el agarre quizás no te guste, pues bueno, la cuchilla ya puede ser muchos puntos de tener en cuenta, ¿no? Por eso no la recomiendo, a pesar de que su precio es bajo, no la recomiendo para los principiantes. 1000 veces prefiero recomendarte esta para quien va a iniciar. Si eres una persona ya intermedia, ya quiere decir que tienes mucho conocimiento, pues ahí sí te puedo recomendar esta por la potencia que tiene, que yo sin embargo la verdad es que la uso simplemente para quitar el peso. La compatibilidad con las cuchillas, le puedes poner las cuchillas de aquí, aquí, y las cuchillas de aquí, aquí. O sea, son compatibles con eso, ¿no? Más que todo la cuchilla superior. Creo que la interior de la Kemei no es compatible con otras máquinas, pero bueno, tienes la superior, ¿no? Que recomiendo, quien tiene la Kemei, no le cambie de cuchilla. Déjenlas con las cuchillas que llegan porque son muy buenas, para estar que son taper. A mí me trabajaron muy bien y me gustó mucho. Se puede colocar en un cero pues muy bueno donde borras esa línea. Chéverísimo. Por eso recomiendo, dejen las cuchillas que llegan. Acá también, dejen las cuchillas que llegan. Bueno, acá ya por cuestión de gusto le puedes poner las cuchillas de la Medishow o TRL. Solo por cuestión de gusto, ¿ok? Porque prácticamente casi son las mismas. En cuestión de peines, ¿no? Como accesorios, digamos. Acá trae 6 peines que son premium. Ok, acá trae como 10 o 8 peines, no recuerdo bien. Unos peines con un plástico no tan bueno, pero de todas maneras son algunos. Para quien va a iniciar le va a recontra que bien. Obviamente siempre les voy a recomendar el peine Wall, el peine medio de la Wall. El resto pueden usar cualquiera, pero usen el peine medio de la Wall, que yo creo que ese peine es irreemplazable. El único que creo que le puede hacer fronte es el peine de la Gama, esos nuevos. Tienen un peine medio con que se pegan nomás a la cuchilla, son a través de imanes, son magnéticos. Esos ahí yo los tengo, pero el medio que yo tengo, el que me vino una X Ergo, no es tan bueno, no digamos como el de la Wall, pero vi que han sacado uno y muchísima gente lo está usando. Recién acaban de llegar acá a Italia y no sé por qué precio llegarán, ¿no? Tendré que ver. Mi gente, este es un debate que no lo vi venir, en el sentido porque no tenía ni pensado hacer este video, pero pues a petición de unas personas lo decidí hacer, porque por precio están más o menos ahí. En cuanto a características cambian mucho, ¿no? La Kemei, si tuviera una potencia, la VGR fuera la máquina perfecta, y la VGR si tuviera una base de carga muy buena, también digamos que sería casi perfecta, ¿no? Por estos precios son máquinas de tener en cuenta muchísimo, ¿no? Porque si estas máquinas fueran de otras marcas, inclusive esta Kemei la vi por ahí con otras marcas por ahí en Estados Unidos y la venden superior, subiendo los $100, ¿no? En cuanto a esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, si la agarran una marca allá en Estados Unidos, fácil, 150 euros, ese es el precio. Así que mi gente, ahora, seguramente estás esperando qué te recomiendo yo, pero ya te lo estoy diciendo casi todo en el video. Lo que pasa es que ya te lo estoy desmenuzando para que lo entiendas mejor, ¿entiendes? No te puedo decir cómprate esta, pues yo no sé lo que estás buscando y siempre lo repito. De mi boca no puede salir una recomendación así a la ciega, ¿no? Sin saber quién eres tú. Lo que yo te digo es, si tú vas a iniciar, compra la Kemei. Si ya tienes un poco más de experiencia, la VGR. Ya los puntos, características, pues ya te lo dije durante el video. Esta tiene más potencia, esta tiene, por ejemplo, mejor agarre. Las cuchillas van bien en cualquiera de las dos. La palanca es regular, digamos, aquí, ¿ok? Es que aquí fue una falla increíble en la Kemei, pero ya te dije, si la vas a comprar, compra de una vez la palanquita de la Medishow, que te viene ya con los tornillos y todo, y no gastarás más de $5. Quizás se demore un poco en llegar, quizás, no lo sé, pero bueno, ahí ya con una palanca arreglada tienes una muy buena máquina que dura muchísimo y con base de carga. En cuanto a la de acá, pues es potentísima y ese es su fuerte, ¿no? De todas maneras, la construcción que tiene esta máquina por dentro es buenísima. En accesorios, los peines, pues yo prefiero los de acá, porque una, que yo no uso muchos peines, yo solamente uso el medio, el 1 y el 1,5, hasta el 2 máximo uso, y ahí yo no uso otros peines. Ya del 1,5 o 2 para arriba ya es máquina sobre peine. Así que pues bien por estas dos máquinas. Si quieres hacer una compra sensata por quizás máximo 60 euros, cómprate las dos. Máximo 60 euros tienes estas dos máquinas disponibles, que son dos maquinones. Quitas peso, haces el desvanecido, tranquilo mi gente. Esa es la recomendación que te voy a dar. Con no más de $60 creo yo que está ahí. También tienes que estar pendiente de las ofertas. Tienes todas las dos máquinas. Así que mi gente ya sabe, apoya al canal para seguir trayendo estos videos. Dale like, yo no te lo tengo que repetir siempre, pero es que tengo que hacerles acuerdo siempre de que le den like al video. Como siempre, nos vemos en el próximo.